Vivimos en un limitado mundo tridimensional, largo, alto y ancho. Pensamos que nuestras tres dimensiones son únicas, exclusivas y aquí se acaba, fin de la historia. La ciencia ha reconocido la posible existencia de numerosas dimensiones adicionales a la nuestra. La pregunta es, ¿quién habita en esas dimensiones? ¿Estamos solos aquí, en este punto, o hay otros seres solapados a nosotros que no son tan buenos ni tan nobles? Una especie de demonios en ocasiones que nos llevan a lugares a los que nunca hubiéramos querido ir. Demonios que controlan nuestras vidas y que controlan nuestra voluntad en no pocas ocasiones. Independientemente de lo que pueda haber más allá de nuestra bóveda celeste, deciros que sospecho que esos demonios o seres de inframundo existen, son reales, los conocían muy bien en el pasado y hoy en día siguen existiendo. Permítame, por favor, hablarle de ellos con respecto al conocimiento de los antiguos sumerios, acadios y asirios. Ya veréis lo que hay de fondo. Vamos allá. Bienvenidos a mundodesconocido.es. La existencia de seres que estén colocados en otras dimensiones, ubicados en aquellas y que vean al ser humano como un elemento depredable, no es desdeñable. Los antiguos sumerios, acadios y asirios, entre otras muchas culturas, así lo veían. Veían que había entidades que estaban solapadas con nuestra dimensión, pero que nosotros no éramos capaces de verlos, y sin embargo ellos eran capaces de vernos a nosotros. Entidades que en no pocas ocasiones utilizaban al ser humano como eso, como un ser depredable. No es que ellos fueran malvados, sencillamente veían al ser humano como su elemento vital. El inferior es devorado por el superior. El mineral es comido por la planta por el herbívoro por el carnívoro, y el ser humano se come todo lo que hay allá abajo. Eso lo decía Salvador Freixedo. Y también Freixedo se hacía una gran pregunta. ¿Pensamos que la cadena alimenticia termina ahí, en el ser humano? ¿Somos los reyes de la creación? O quizás no. Tal vez encima de nosotros existen otras entidades que no tienen necesariamente por qué ser más o menos listas que nosotros, sino están ahí, están en un punto de ventaja porque ellos nos ven y nosotros no los vemos. O por lo menos no los vemos siempre. Parece ser que solo los vemos en situaciones muy especiales. Permítame llevarle a un sitio. Este sitio es este de aquí. Este es el Museo del Louvre. Ya estuvimos aquí una vez y os mostramos una serie de tablillas interesantísimas en las que salían los dioses haciendo extrañas cuestiones. Si yo en el Museo del Louvre hago una búsqueda de esas entidades, muy conocida, Pazuzu, seguramente que a usted le suene, ha salido en algunas películas. Pazuzu es un demonio asirio, muy conocido por acadios y muy conocido también por los sumerios. Era un demonio muy poderoso y además tenía la propiedad, entre otras cuestiones, de llevar a otros demonios a el inframundo, a una especie de Hades, ¿no? Sería un equivalente al dios Hades. Pazuzu era un dios muy peculiar y muy temido, aunque muy respetado. Como veis, si hacían figuritas de él era porque incluso lo utilizaban como protección frente a otros demonios. Imaginad qué maldades existían dentro de aquellas dimensiones en aquellas eras, hace 3000 o 4000 años, que utilizaban a demonios para defenderse de otros demonios. Y así era. Fijaos la postura de sus manos. Nos recuerda bastante. ¿Os acordáis de la escena final de la película El Resplandor? Que tenía esta posición. ¿Os acordáis también de algunas estatuas que aparecen con esta peculiar posición? Una mano alzada y la otra hacia abajo. Es extraño, es curioso. Incluso me parece que las imágenes que llevó la sonda Voyager, un disco, llevaban también a un ser humano en una posición parecida. Me estoy hablando de memoria. Sí, esa posición, ese dato y ese hecho hablan de esta entidad que vivía en un mundo diferente al nuestro y solapado con el mismo. Estaban ahí y llevaban entre nosotros miles de años, desde los primeros tiempos bíblicos.
Si os fijáis detenidamente, las alas tienen forma de X, el punto liminal. A los demonios no les gusta demasiado el punto X, pero a este en concreto sí le gustaba. Era el demonio de demonios que ahuyentaba a otros demonios. Fijaos que parece un trabalenguas, pero es que así era. De hecho, en el Museo del Louvre, y os lo voy a poner, hay concretamente un conjuro, este que veis aquí arriba, ¿veis? Placa del conjuro, que así es como se llama. La placa del conjuro es muy peculiar porque en ella aparece nuestro personaje, Pazuzu, este ser. Vamos a intentar ampliarlo. Aquí vemos a Pazuzu, en la parte superior, está agarrando el conjuro, todo el conjuro. Y en el conjuro aparece una serie de imágenes, estelas y una serie de diosas, o diosa, como la que podemos ver aquí. Vamos a hacer un análisis qué es lo que concretamente aparece aquí y qué similitudes hay con otro tipo de cuestiones. Aquellas entidades o aquellos habitantes de aquellas viejas tierras utilizaban este tipo de conjuros para ahuyentar a estos seres tan terroríficos, ¿no? Vamos a hablar de ello. Quizás si utilizamos mejor esto. Observad una cosa curiosa, y ya que la estoy mostrando, fijaos qué parecido tiene esta placa con la rueda del samsara de los antiguos hindús. Mirad, A ver, hay sus diferencias, pero observad detenidamente. Voy a hacerme yo más pequeño y voy a intentar ampliarlo, ¿sí?, para que lo veáis mejor. En primer lugar, en una de ellas aparece un demonio con 3 ojos, y en algunas ocasiones Pazuzu los tenía. Ese demonio que aparece aquí en la rueda del samsara es ni más ni menos que Mara. Mara es como una especie de Matrix, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Al final las derivaciones de las palabras y su etimología tienen algún tipo de sentido. Era el dios de una realidad irreal, en la que nos habían sumido y el ser humano vivía en su interior, sus historias, y dentro de Mara, que controlaba todos esos reinos que aquí ves, bueno, pues eran reinos donde el ser humano vivía, prosperaba, crecía y posteriormente volvía a nacer, una especie de rueda de nacer, morir, identificado en el centro, bueno, pues como veis también con una serie de deidades y elementos que son como dioses metamórficos que cambian, y también rodeado de una serie de demonios que aparecían, por supuesto, en su corona. Pero el parecido con Pazuzu es bastante notable. Además, incluso lo que hay aquí dentro se parece bastante a lo que muestra Mara ahí atrás. Pero vamos a dejar a Mara, que no es lo que nos trae aquí, y vamos a hablar de este extraño personaje. Ese que hay ahí. Voy a hacer un poquito más grande para que usted lo vea. Este, concretamente. Esta, que sería la forma de hablar de ella más adecuadamente, es ni más ni menos que la Mastu. La Mastu era absolutamente terrorífica, el peor de los demonios. Sí, la Matsu, y vamos a hablar de ella. La Matsu, y si cogemos la Wikipedia, fijaos, decía que entre las características, estoy poniéndolo ahí arriba, se alimentaban de niños lactantes, estoy mostrando la Wikipedia, a los que raptaba mientras dormía sus madres para comer su carne y beber su sangre, ¿no? Me gustaba la sangre un montón. También era responsable de los abortos, que provocaba tocando 7 veces el vientre de la madre gestante, y de la muerte de los niños en la cuna. También eran sus potenciales víctimas las madres y ocasionalmente hombres adultos a los que devoraba. En la Wikipedia en inglés es más explícito, dice que los devoraba, los desmembraba y después se los comía junto con su sangre. Como veis, era terrorífica la Matsu. Hay una imagen de ella bastante más acertada, os la voy a poner. Es concretamente esta. Esta es la Matsu. La Matsu tiene unas características muy especiales. La Mastu. Qué forma de pronunciar más estúpida. La Mastu. La Mastu tenía cuernos de carnero, tenía cabeza de león, tenía cuerpo de ave o de águila, tenía alas, patas también de rapaz,
así como manos de león. Pues ese es el aspecto que se le daba, incluso de su frente salía como una especie de extraño apófis que se puede ver aquí. Os lo voy a poner y os lo voy a ampliar para que lo veáis. Ese extraño apófis que ahí aparece, no sé exactamente qué es, quizás como una especie de tercer ojo. El dibujo al parecer es bastante fiel. Y aquí tenemos a una especie de dios solar con un tridente que mucho nos recuerda a los dioses, por supuesto, nórdicos y los dioses del antiguo panteón griego, que está expulsando a Lamashtu. Lamashtu, como ya habéis visto, tenía muy mala leche y vivía en esos reinos inferiores. Pero vamos a seguir hablando de esta extraña criatura. Os voy a explicar qué es lo que hay en la placa, porque es bastante interesante entender qué hay aquí concretamente. Veréis. En primer lugar, y creo que voy a utilizar mejor esta figura en vez de esta. En primer lugar, aparece en la parte superior unos reinos divididos por una serie de dioses, entidades, sacerdotes, deidades, situados en un punto concreto tanto del cielo como de la tierra. Me parece bastante peculiar que aparezcan más planetas de los que los antiguos sumerios conocían. Aquí, como veis, aparecen 7 y los sumerios no conocían ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón. Esos no los conocían, desconocemos por qué aparecen más de los 5 que ellos sabían. Porque adicionalmente está allí la Luna. La Luna es esta. Lo voy a marcar así para que lo veáis. Sí, os estaba comentando, y mejor que lo veáis gráficamente, que aquí aparecen 7 planetas. He dicho que solo conocían 5. No sé de dónde demonios salen 2 más. Aquí 2 sobrarían. Porque la Luna sale representada en este punto, como podéis ver. La diferenciaban claramente. Urano, Neptuno y Plutón no eran conocidos, y sin embargo aquí parece que Urano y Neptuno sí que eran conocidos por ellos. La Tierra no figura, pero figura en esta parte en concreto, vamos a ponernos aquí, figura en esta parte en concreto algo bastante interesante. Esta extraña representación que veis es el llamado disco solar. Ese es el disco solar. Y este es el Sol. Ellos lo separaban. Aunque no pocas culturas colocaban este Sol concretamente en este punto. Aparecía dentro. Las 8 puntas, la estrella de 8 puntas, aparecía dentro del disco solar. En realidad es como una separación, algo así como cuerpo, espíritu, alma, no lo sé. Pero ellos lo separaban, distinguían una de la otra. Posteriormente, sobre el cielo, pues se puede ver claramente cómo aparecían esos famosos cohetes de los que hablaba Zecharia Sitchin y otro tipo de autores. Los veis aquí, apuntando hacia el cielo. O hay unas extrañas, lo que a mi juicio son serpientes, que también apuntan hacia el cielo. Se pueden aquí ver 3 serpientes, como una especie de hidra que aparecen del mismo punto. Luego hay aquí una especie de, cuadrado, cubo, círculo, no sé, un objeto cuadrado que no sabemos qué es, pero está situado también en la bóveda celeste. Quizás incluso parece que tiene algún tipo de inscripción, pero no se puede definir. En la parte superior, por supuesto, está Pazuzu. Ahí está. Continuemos el recorrido. Aquí hay un montón de demonios. Esto que veis aquí, toda esta fila, son demonios, tanto unos como otros. Aquí vemos un demonio que tiene aspecto de perro, otro que también tiene aspecto de otro tipo de perro. Esto es como una especie de jabalí, como una especie de carnero, como una especie de animales de todo tipo. E incluso aparece uno que nos recuerda un poquito a la serpiente. Y os diré que me recuerda a la serpiente porque he tenido la oportunidad de verlo más definidamente en otra placa, y aquí se puede ver que es una serpiente.
Vamos a hacerlo así para que lo veáis. ¿Lo veis? Como es una serpiente. Este que tengo yo aquí. Ese. Aquí empiezan a aparecer cosas bastante interesantes. Voy a poner así. Empiezan a aparecer cosas bastante interesantes. Ah, hay un dato que se me ha olvidado. Fijaos detenidamente. Aquí aparece un elemento que no sé cuál es. Este de aquí. Es como un cuerno. Pero sospecho que no es un cuerno. O quizás sí. No lo sé. Como un elemento de llamada. No lo sé. No lo conozco bien. O lo desconozco. No sabría deciros qué elemento es. Y está concretamente situado en el punto donde se encuentran los planetas. Lo voy a poner así para que lo veáis concretamente. Mirad. En el punto donde están los planetas aparece ese objeto. ¿Cuál es ese objeto? Hemos dicho que aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Entre ellas, por supuesto, aparece el dios Oannes. Aunque en este caso me atrevería a decir que este dios Oannes está efectuando algún tipo de ritual. Y aquí otro. Quizás más que el dios Oannes sean, bueno, pues esos famosos Anunnaki. El dios Oannes también era conocido como el dios Dogón. Y en la parte superior ostentaba una mitra. De hecho, la mitra papal recuerda bastante a la forma que el propio dios Oannes tenía. Es como que el antiguo rito de ponerse una mitra fuese como una ofrenda o un homenaje. En el centro aparecen cosas interesantes. Primero, algo que parece una mujer con las manos levantadas hacia el cielo. Una mujer que se encuentra en una cama, como podéis ver ahí. Tiene las manos levantadas o algo está saliendo de ella, de su cuerpo, de la zona del pecho. Y en la parte inferior hay como una bolsa, como que tus bienes se quedan abajo y tú te vas arriba. Y esos dos seres están protegiendo, quizás, de que su viaje o que sus sueños sean adecuados. Como vemos, ahí aparecen elementos típicos que puedan aparecer dentro de una habitación, como una especie de candelabros o inciensos. En esta parte siguen apareciendo dioses y demonios. Y este de aquí en concreto es el único, vamos a poner aquí, el único que tiene semejanza con un ser humano. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, quizás usted lo vea mejor. Vamos a hacerlo así, para que lo vea mejor. ¿Ve? Tiene aspecto de ser humano, barbudo, una especie de asirio. Pero continuemos con este recorrido. Bien, centrémonos en Lamatsu. Como veis, en la parte inferior, bueno, pues tiene patas de, bueno, pues algún tipo de ave, de águila. Tiene también, solía aparecer con dos perros. Solía aparecer con dos perros. Esto que veis aquí son perros. Algunos pensaban que eran patas, alas u otro tipo de elementos. Son perros. Ella suele ir encima de algún tipo de caballo o burro. Así era como lo denominaron los arqueólogos. Siempre iba sobre algo de este tipo. Y curiosamente viajaba en una especie de barca que podéis ver aquí y que nos recuerda bastante esa forma de cuerno a muchos cuadros que hemos visto por ahí donde aparece una señora pisando un cuerno o unos cuernos, o también incluso, si me apuráis, nos recuerda hasta el barco o la barca de Hathor. Pero bueno, eso ya supongo que sería ir muy lejos. A Lamatsu le gustaba portar en sus manos siempre dos serpientes y cada una de ellas bicéfala, tenía dos cabezas. Y aquí su característica cara de león y su cuerpo de ave. En esta parte podemos ver a Pazuzu. Pazuzu es concretamente este. Vamos a hacerlo para que se vea mejor. Pazuzu es este que os estoy marcando ahora. Tiene la posición que habéis visto antes, la característica posición de Pazuzu, una mano levantada, otra abajo, los dedos abiertos, su cabeza, por supuesto sus alas, que podemos ver aquí. Este es Pazuzu. Y Pazuzu y su característica cola.
también eran de la misma familia porque evidentemente, bueno, realmente eran consortes, ¿eh? Lo que pasa es que se llevaban a matar. Era como una especie de amor-odio entre estos demonios y entre ellos no había feeling, pero sin embargo se habían casado, eran consortes. Y lo que hacía Pazuzu era capturar a Lamashtu y llevarla al inframundo. La llevaba al inframundo, que era donde venía. ¿Y cuál era ese inframundo? Bueno, pues ese inframundo estaba aquí. En ese inframundo de donde ella venía había muchos peces. ¿Lo veis? Les gustaban mucho los peces, como que fueran seres con una acusada genética reptil. Se puede ver aquí. Vamos a apuntarlo. Aquí veis peces, por supuesto, y otro tipo de elementos sobre los que se encuentra la barca, que parece ser que es de donde venía la Matsu, una zona donde había muchos peces. Hay otra cuestión interesante dentro de este cuadro, y es que todo lo que veis en esta parte que voy a indicar aquí, eran los trofeos de la Matsu, los trofeos. Aquí no se ve muy bien, pero yo os puedo decir que, por ejemplo, esto es un brazo, también hay piernas, hay otro tipo de... hay pies, hay elementos desmembrados, también una botella que quién sabe si contendría ese líquido que le gustaba, rojo, que le gustaba tanto a la Mastu, y otro tipo de vasijas. En fin, digamos que todo esto eran los trofeos de esta especie de demonio del inframundo. La pregunta que yo me hago es que si estos antiguos seres, fijaos, además hay una cosa interesante, el parecido que tenía la Matsu con Ishtar. El parecido con Ishtar, o la verdad es que se le ha dado un montón de nombres a esta diosa, y fijaos, se le ha llamado Ishtar, que aquí aparece, voy a quitar yo de aquí concretamente, ahí está. Y también se le ha llamado Inanna. Ha tenido muchísimos nombres, un montón de nombres, muchísimos. En este caso estamos hablando de la diosa del amor, que nada tiene que ver con ese demonio del que estábamos hablando en estos momentos, de Lamashtu. Parece que aquellos dioses y demonios tenían elementos muy comunes, se parecían bastante. Veréis. Por ejemplo, podemos ver que entre todos ellos tenían, bueno, pues la extraña costumbre de tener las mismas mascotas, ¿no? Aquí lo podéis ver. En este caso, Ishtar, bueno, pues lo que tenía era cara de ser humano, cara de mujer. De hecho, era la diosa del amor. Y esto es una pieza de las puertas de Ishtar, que me parece que se encuentra en el Museo de Londres, creo recordar. También tiene alas, como tiene ese ser que es Pazuzu. ¿Lo veis? O como tiene también la Mastu. Se parece demasiado, se parece muchísimo. Abajo, en vez de perros, en el caso de este ser de Ishtar, tenía leones. Y también tenía un elemento muy peculiar. Tenía a un búho, le gustaban los búhos. Y otra cosa también interesante es que, pese a que la Mastu tenía garras, en el caso de Ishtar, lo que tenía eran manos. Es como si dijéramos que desde este punto para arriba fuese humano y desde este punto para abajo fuese una especie de ser rapaz, una especie de rapaz, un águila, un ser volador bastante peligroso. Eso si quitamos las alas. En fin, como veis, el gran parecido es notorio y notable. Hay elementos que difieren. Es como que todos ellos tuviesen algún tipo de connotación. ¿Pero qué puede ser esa connotación? Quiero decir, ¿por qué aparecían tan diferentes y tan iguales a la vez? ¿Quiénes eran estos seres? Bien, aquí tenemos a Pazuzu. Básicamente era un ejemplo de cómo eran todos ellos. La gran pregunta es, ¿por qué aparecen muchos de aquellos, voy a usar la palabra dioses, que no eran dioses, eran demonios que se encontraban en otras dimensiones o que quizás se encuentren en la actualidad en otras dimensiones? Solo hay que invocarles para que vengan, invocarles correctamente. Quizás hay alguna élite que se esté encargando en invocarlos correctamente solo para ellos y para obtener unos beneficios, pero esto es otro asunto que no nos trae aquí. Digamos que ¿por qué tenían cara de león, cara de jabalí, cara de serpiente? Porque tenían
ese polimorfismo, porque tenían muchas faces, muchos rostros, muchos semblantes, porque tenían muchos cuerpos distintos. A mí se me ocurre una idea, y es que eran polimórficos, metamórficos, se podían metamorfosear. Sí, eran miméticos, podían cambiar, eran cambiantes. ¿Qué animal en el reino actual, qué animales suelen ser miméticos? Aquí la mayoría de ellos son los reptiles, miméticos. Cambian sus colores, sus formas, se adaptan, se confunden con el terreno. ¿Qué deciros del camaleón? ¿Qué deciros de las serpientes? O incluso los pájaros, absolutamente miméticos. Sí, es verdad que los mamíferos también lo son, pero no tanto. El reptil es como que quisiera engañar más. Y estos eran los reyes de los seres cambiantes. Tal vez, quizás en alguna de las humanidades evolucionaron y se largaron a otra dimensión, o ascendieron a esa dimensión. Hubo muchos millones de años en el proceso evolutivo de los reptiles, en los que los reptiles pudieron llegar a ser inteligentes y evolucionar y quizás pasar a reinos subterráneos que ni siquiera nosotros conocemos, o por lo menos los seres humanos de a pie. Tal vez exista alguien que sepa quiénes son. Bien, como veis es un tema bastante interesante. ¿Esos demonios están y siguen aquí entre nosotros? ¿Alguien los invoca? Y si los invoca alguien, ¿para qué lo hace? ¿Siguen alimentándose como se alimentaban según los antiguos ritos sumerios, acadios y asirios? ¿Se alimentan del ser humano? Incluso de la sangre, como decía Lamastu. Yo creo que puede haber algo. Pero claro, esto solamente es un punto de vista. ¿Y usted qué opina? ¿Siguen aquí, entre nosotros? Y este era el bueno de los malos. Imaginaos cómo eran los otros. Ok, lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Recordad suscribiros a Mundo Desconocido o haceros miembros de Mundo Desconocido. Se agradece. Y recordad, activad la campanita para que cuando subamos un vídeo podáis estar atentos y poderlo visionar. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.